1:04, hablamos de los comercializadores de energía que están a la espera de que el gobierno les entregue recursos adicionales para saldar las deudas con el sector. Esto luego del anuncio que hizo el ministro de Minas del pago de las deudas de los subsidios para los estratos menos favorecidos del año 2024. Marcela Peña. Ricardo, el Ministerio de Minas y Energía anunció el pago de 2,5 billones de pesos en subsidios, de los cuales 1,8 corresponden a subsidios para empresas de electricidad. De acuerdo con José Camilo Mansur, el presidente de Asocodis, eso es muy similar a los valores que se debían para 2024, lo cual quiere decir que nos quedaría faltando una parte del 2025. Algunas empresas nos han informado que están recibiendo pagos, otras nos han informado que no han recibido pagos, y las que han recibido pagos nos han dicho que aún no es la totalidad de los recursos del 2024. Sin embargo, desde Asocodis son muy optimistas, agradecen la gestión del ministro de Minas, Edwin Palma, con el pago de los recursos y dicen que definitivamente esto va a constituir un alivio para las ajustadas cuentas del sector. 1:05, avanza a esta hora en la Comisión Cuarta del Senado de la República. La comisión tripartita, hablan los empresarios, los sindicatos, ya habló el gobierno del presidente Gustavo Petro de cara a el trabajo rumbo a la aprobación de la reforma laboral, que era el motivo de la consulta popular que negó el Senado la semana anterior. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa en este momento? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. A esta hora sigue la discusión en la Comisión Cuarta del Senado, recordemos, de esta resucitada reforma laboral. Ya intervino el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo hizo muy al comienzo de la sesión, ya que tenía que partir rumbo a Barranquilla para el encuentro con el presidente Gustavo Petro, el llamado Cabildo Popular. También lo hizo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pero lo más importante a esta hora son dos anuncios. El primero por parte del coordinador ponente, Juan Felipe Lemos, quien confirmó que el proyecto va a tener modificaciones, que esperan que no sean muchas y que no afecten la esencia del proyecto, pero que sí van a haber modificaciones. Y en el caso de John Jairo Roldán, senador del Partido Liberal, confirmó que no habría ponencia de archivos, sino que la ponencia que se estaría construyendo sería una ponencia unificada que sería presentada el próximo martes, a más tardar el próximo martes. Siguen a esta hora interviniendo la subdirectora del ICBF y en este momento la representante María Fernanda Carrascal. Ricardo. Sector público, salvo el derecho de negociación colectiva de empleados públicos que se regula conforme a norma especial. 1:06, el Congreso legislando, el Congreso contrarreloj avanzando en la discusión rumbo a la reforma laboral. Cambiamos de tema y hablamos de la alerta por una posible hambruna en la Franja de Gaza. Luego de 11 semanas de bloqueo, comenzaron a entrar los primeros camiones con ayuda humanitaria. Silvia Carrasco. Naciones Unidas subraya que 100 camiones sigue siendo una cantidad insuficiente para la población de Gaza, que supera los 2 millones de personas, que se necesitan al menos 500 camiones diarios y que hay 9.000 esperando autorización de entrada en la frontera de Gaza. Funcionarios de la ONU esperan que estos camiones cargados con alimentos para bebés y nutrición lleguen a los más vulnerables, pero advierten que la magnitud de la necesidad es inmensa y que los convoyes de ayuda enfrentan graves riesgos, retrasos en cada etapa. Es Tom Fletcher, jefe de ayuda humanitaria de la ONU. Let me describe what is on those trucks. This is baby food. Permítanme describir lo que hay en esos camiones. Es comida para bebés, nutrición infantil. Hay 14.000 bebés que morirán en las próximas 48 horas si no logramos llegar a ellos. Esta no es comida que jamás vaya a robar. No, corremos el riesgo de ser saqueados, corremos el riesgo de ser atacados como parte de la ofensiva militar israelí. Corremos todo tipo de riesgos al intentar hacer llegar esta comida a las madres que no pueden alimentar a sus hijos ahora mismo porque están desnutridos. Mientras tanto, las hostilidades continúan. Desde el colapso al alto al fuego a mediados de marzo, las operaciones militares israelíes se han intensificado, provocando hasta 500 muertes en la última semana. En una escalada diplomática, hoy el Reino Unido anunció la suspensión de todas las nuevas negociaciones de libre comercio con Israel. El Reino Unido también impuso nuevas sanciones a los colonos israelíes y a las organizaciones implicadas en la violencia contra los palestinos en la Cisjordania y convocó a la embajadora de Israel en Londres para protestar formalmente por la escalada militar y por la obstrucción de la ayuda humanitaria. En otras noticias del mundo, hay conmoción por el asesinato de 2 altos funcionarios de Ciudad de México. Sorprendió incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablaremos también del Plan Mundial para afrontar una próxima pandemia y la dura respuesta de Irán
al presidente Donald Trump sobre el plan nuclear de Teherán. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Mucha atención. Desde México, 2 hombres armados en moto asesinaron a Jimena Guzmán. Ella era la secretaria particular de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. También mataron en el mismo ataque a José Muñoz, asesor del gobierno local. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, en plena rueda de prensa. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. El asesinato de Guzmán y de Muñoz es el ataque contra funcionarios de mayor perfil en la capital mexicana desde hace 5 años. Aún se desconocen los motivos del crimen. Vámonos a Europa, porque un histórico acuerdo internacional sobre la prevención y la cooperación frente a las pandemias fue adoptado hoy en la Organización Mundial de la Salud después de más de 3 años de intensas negociaciones. El texto implementa una coordinación global más precoz y eficaz para prevenir, detectar y responder rápidamente a una futura pandemia. Todo ello tras el fracaso de la coordinación colectiva frente al COVID-19 hace 5 años, en el que los países en desarrollo se vieron faltos de vacunas acaparadas por los países ricos, así como de material para realizar test y elementos básicos para atender a pacientes como los respiradores. El acuerdo precisamente busca garantizar un acceso equitativo a productos sanitarios en caso de una nueva pandemia, que según la revista Lancet dice que podría llegar antes del 2050. Entrará en vigor luego que 60 países las aprueben en cada uno de sus poderes legislativos. Y finalmente, una nueva piedra en el zapato en Oriente Medio. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que las conversaciones sobre el programa nuclear con Estados Unidos probablemente no darán ningún resultado, y añadió que negar a Irán su derecho a enriquecer uranio es un gran error. Con estas declaraciones no se sabe qué va a pasar con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre este programa nuclear iraní. 1:11.